Capítulo 10. Recuperando el ministerio de sanidad. Johann Blumhardt, 1805 a 1880, fue un teólogo y pastor luterano alemán. Había sido entrenado en teología liberal en la Universidad de Tübingen. Fue uno de los primeros protestantes en experimentar sanidad. Después de liberar a una joven y a su hermano que estaban endemoniados, al día siguiente estalló un avivamiento. Cuando la noche anterior el demonio salió del cuerpo de aquellos jóvenes, lo hizo chillando: «Jesús es vencedor». Este grito se convirtió en el tema de Blumhardt. Las sanidades pronto estallaron en su ministerio. Tanta gente estaba viniendo a Cristo y tantos fueron sanados que la gente acudía en masa a su iglesia desde otras parroquias, y algunos desde bastante lejos. Esto causó celos y controversia dentro de las iglesias luteranas en el área. Finalmente, le dijeron a Blumhardt que tenía que dejar de orar por los enfermos. En lugar de eso, renunció, se mudó a un centro de salud y continuó el ministerio de sanidad. Cuando al teólogo liberal Rudolf Bultmann le pidieron que opinara sobre el ministerio de sanidad de Johann Blumhardt, dijo que era una leyenda y una abominación para el protestantismo. No intentó examinar la evidencia, no estudió el ministerio de Blumhardt. Ya había asumido que la sanidad era imposible, por lo que no se molestó en comprobar si su suposición era cierta. Blumhardt no era la única persona que comenzaba a redescubrir la sanidad en Europa en el siglo XIX. Dorothea Trudel, una florista de Suiza, también experimentó sanidad, especialmente para personas con enfermedades mentales. Ella se haría famosa por el don de sanidad asociado con ella. Estos dos europeos serían determinantes para el desarrollo de lo que se conoció en Estados Unidos como el movimiento de sanidad por fe. Un médico homeópata, Charles Cales, 1833 a 1892, cruzaría el Atlántico para visitarlos, y regresaría a Estados Unidos para comenzar los cuartos de sanidad. Andrew Murray, 1828 a 1917, un famoso escritor de devocionales cristianos, visitaría una casa de sanidad de la fe en Londres, dirigida por W. E. Broadman, donde sanaría de un problema de garganta que le impidió hablar desde 1879 hasta 1881. Antes de su sanidad se había encontrado con Otto Stockmayer, discípulo y sucesor de Dorothea Trudel. Aunque Murray había sido entrenado como un cesacionista reformado holandés, una vez que fue sanado tuvo que enseñar y escribir sobre la sanidad. A. B. Simpson, 1843 a 1919, entrenado como cesacionista presbiteriano, sería sanado de una enfermedad cardíaca que lo amenazaba con tener que renunciar al ministerio. A. J. Gordon, 1836 a 1895, entrenado como bautista, también se convertiría en un líder en el desarrollo del movimiento de sanidad de fe. Era un pastor erudito que leía su Nuevo Testamento en griego todas las mañanas. Su libro The Ministry of Healing, Ministerio de Sanidad, se convertiría en un clásico. B. B. Warfield escribió un capítulo completo en Counterfeit Miracles, Milagros Falsificados, relacionado con los argumentos de Gordon. Hubo muchos otros dedicados a dar nacimiento al movimiento de sanidad por la fe, que habría de convertirse en el tema más controversial en el cristianismo de Estados Unidos desde 1875 hasta 1900. Tenga en cuenta que esto ocurrió 25 años completos antes del nacimiento del pentecostalismo. El ministerio de sanidad no fue un desarrollo pentecostal, pero los pentecostales fueron los primeros en enfatizar los dones de sanidad, no contentos con limitar la sanidad a las promesas de Dios en las Escrituras, que era el énfasis del movimiento de sanidad de fe. De nuevo en el siglo XXI, los eruditos que una vez fueron liberales, que previamente negaron los milagros, han tenido su propia experiencia de necesitar defender ahora la sanidad y los milagros. Si bien podría nombrar a muchos teólogos y pastores que también fueron usados para restaurar la fe en la sanidad física, el espacio no me permite ese lujo. Solo me referiré a dos de ellos. Craig Keener, 1960, a quien mencioné anteriormente, es un erudito bautista, enseñando actualmente en el programa de doctorado del Seminario Teológico Asbury.
Skinner escribió lo que creo que es el mejor libro sobre sanidad y milagros del siglo XXI, en el que también explica la debilidad del argumento de David Hume y sus seguidores. Andrew Park fue mi mentor en el programa de doctorado en el Seminario Teológico Unido. Hubo una época en que fue el teólogo más liberal en el seminario. Él es uno de los teólogos de procesos más famosos del mundo. Sin embargo, durante el tiempo en que fue el mentor de mi grupo de doctorado experimentó una profunda transformación, al punto que hoy día es un gran defensor de la sanidad y de los milagros. Otros profesores en el seminario han tenido una transformación similar en términos de creencias con respecto a la sanidad y a los milagros. El Dr. Park y el decano académico del seminario, el Dr. David Watson, han tenido sus propias experiencias de ver personas sanadas cuando oraban por ellas con imposición de manos. El poder de Dios en señales y prodigios. La facilidad con que encontramos evidencia del poder de Dios tocando vidas cotidianas en las Escrituras debería llenarnos de esperanza, ya que sabemos que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13.8. Y en ninguna parte vemos eso más claramente que en el escrito de la vida de la Iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Jack Deere, en su libro Surprised by the Voice of God, sorprendido por la voz de Dios, afirma que, en cada capítulo de Hechos, excepto en el número 17, vemos un ejemplo de, o una referencia, a la comunicación reveladora sobrenatural de Dios, a sus siervos. Que esta actividad no ocurrió solo con aquellos que consideramos apóstoles, ya que vemos poderosas señales y prodigios ocurriendo a través de personas ordinarias, como Felipe, Esteban, Bernabé, Agabo y, más notablemente, Ananías, a quien se refiere simplemente como un discípulo. Hechos 9 de octubre de 19. Ananías, de quien si Dios no le hubiese hecho un encargo específico no habríamos sabido nada, recibió una encomienda del Señor para que fuera a encontrarse con Saulo, orara por él para que volviera a ver y le impusiera las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Su renuencia inicial es comprensible dados los intentos homicidas de Saulo, pero aún así obedeció y abrió la puerta para que surgiera mucha más revelación a través de los escritos de los que Pablo fue autor. En Hechos 10, Dios le comunicó a un hombre inconverso, de nombre Cornelio, que buscara a Pedro, quien le llevaría un mensaje por el cual alcanzaría la salvación. Las señales y prodigios son una ocurrencia normal en el reino de Dios, y aparecen en una variedad de textos del Nuevo Testamento. Quiero animarle a que se tome el tiempo de leer los apéndices para ver por usted mismo cuán llena está la Biblia, con el poder sobrenatural de Dios. Que el darse cuenta de la continuación de lo milagroso hoy le haga desear conocer personalmente a este Dios sobrenatural. Que lo aliente a fortalecer su relación con Él, deseando no solo hablar con Él, sino también creer que Él le hablará. Él habla de muchas y diversas maneras. A través de la Biblia mientras el Espíritu se comunica con usted mediante sus historias y sabiduría, teología y doctrinas, a través de profecías y palabras de conocimiento, a través de citas divinas, donde Dios establece una reunión con la persona correcta para decir lo correcto en el momento correcto, y a través de visiones y sueños. Verificación de sanidades y milagros. La doctora Candy Brown, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Indiana en Bloomington, se está convirtiendo en uno de los investigadores más notables sobre sanidad en el contexto estadounidense. Ha escrito varios libros sobre el tema, uno dedicado al estudio para verificar la sanidad tanto desde el punto de vista médico como cristiano. Titulado Testing Prayer, Science and Healing, la oración puesta a prueba, ciencia y sanidad, describe sus esfuerzos con un equipo, tanto en Brasil como en Mozambique, para verificar la sanidad de la vista y la sordera. Tras recibir una beca de la Fundación Templeton para la investigación, trabajó junto a un equipo de investigadores que incluía un médico, un doctor que había participado en investigaciones en la Universidad de Washington en St. Louis, y también un profesor en la Universidad de Indiana, y un reconocido sociólogo de la religión. Su trabajo, estudio de los efectos terapéuticos de la oración de intercesión de proximidad sobre las deficiencias auditivas y visuales en Mozambique rural, fue publicado en el Southern Medical Journal. Unos años antes de que la doctora Brown escribiera Testing Prayer, su esposo había ido a Brasil conmigo. Allí vio sanar a varias personas cuando oraba, incluidos 2 hermanos, ambos totalmente ciegos, cuyos ojos, en lugar de color café, eran blancos, y cientos se sanaron a través de las oraciones de los otros miembros del equipo.
Me preguntó si tendría interés en ser uno de los oradores en una conferencia en la Universidad de St. Louis, donde su esposa, Candy, era profesora. Ella había obtenido su doctorado en Harvard. La conferencia se titulaba Killing, Catholic, Protestant, and Medical Perspectives, Sanidad, Católica, Protestante y Perspectivas Médicas, y era patrocinada por la Escuela de Medicina y la Escuela de Teología de la Universidad. Ella sería una oradora, junto con el Dr. Francis McNutt y su esposa, Judith, conocidos católicos en el Ministerio de Sanidad, un psiquiatra, un teólogo, un profesor de medicina y un capellán de hospital serían los otros oradores. Yo actuaría como el ministro protestante en el panel. Esta experiencia encendió un fuego en mí con respecto a la necesidad de una mejor verificación de las sanidades relacionadas con la oración. Unos años más tarde patrociné un simposio sobre sanidad en la capilla de la Universidad de Yale. Invité a la doctora Candy Brown y su esposo, el doctor Josh Brown, profesores de la Universidad de Bloomington, Indiana, a John Petit, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, al doctor Harold Koenig, psiquiatra y profesor de medicina de la Universidad de Duke, que fue uno de los escritores prolíficos acerca de la relación entre sanidad y espiritualidad en Estados Unidos, al doctor Stephen Maury, un psiquiatra que enseñó en la Universidad de Vanderbilt, y a los doctores Francis y Judith McNutt, mencionados anteriormente. En el camino para llevar al Dr. Koenig al aeropuerto, le pregunté sobre cómo llevar a cabo estudios de verificación de sanidades. Me dijo que una sanidad verificada necesita ser algo que no puede atribuirse a una remisión espontánea. También tenía que ser algo que pudiera probarse en el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones, sin involucrar máquinas de alta tecnología. Sugirió probar la visión con gráficos oculares y probar la pérdida de audición con máquinas que podrían medir los niveles de audición. Este es precisamente el experimento que hizo la doctora Candy Brown con su equipo financiado por la Fundación Templeton. Probaron la vista y la audición con los métodos sugeridos por el Dr. Koenig. El estudio fue publicado en el Southern Medical Journal, volumen 103, número 9, en septiembre de 2010. Como lo mencioné anteriormente, se tituló Estudio de los efectos terapéuticos de la oración de intercesión de proximidad sobre las deficiencias auditivas y visuales en Mozambique rural, dirigido por la doctora Candy Brown, el doctor Stephen Maury, la doctora Rebecca Williams y el doctor Michael M. Seclimon. Este estudio examinó la oración intercesora de proximidad, OIP, como un tipo de terapia alternativa y sus efectos sobre la salud. La OIP describe la oración de proximidad, generalmente con imposición de manos. El equipo utilizó un audiómetro para evaluar la mejoría auditiva y los gráficos de visión para evaluar la mejoría de la vista. Los resultados indicaron mejorías tanto en la audición como en la visión después de la OIP. El propósito del estudio fue verificar si los problemas de vista y oído habían mejorado después de la oración. El equipo de investigadores descartó que los resultados se hayan debido al efecto placebo o a la hipnosis al indicar en los gráficos la probabilidad de ambos sobre los problemas físicos estudiados. Luego, registraron el porcentaje de aquellos que mejoraron sustancialmente, cuya mejoría fue mucho más alta de lo que podría haberse pronosticado estadísticamente con base en el efecto placebo y barra diagonal o la hipnosis, descartando así los resultados debidos a cualquiera de estos. Estos estudios se llevaron a cabo en 2 de mis viajes ministeriales internacionales en Mozambique y Brasil. En su libro Testing Prayer, Science and Healing, Candy hace referencia al despertamiento global, a la red apostólica de despertamiento global y a mí un total de 352 veces. En el libro, que recopiló y contribuyó a Global Pentecostal and Charismatic Healing, Sanidad Pentecostal y Carismática Global, escribió un capítulo completo sobre el Ministerio de Despertamiento Global y su influencia en muchos lugares del mundo y, específicamente, en el mundo occidental.